atención, suban el volumen porque está con nosotros Pedro. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Rocío. Buen día, Leandro. Buen día. Mira, me estaba acordando de una época de mi vida muy parecida a esta, porque trabajaba los fines de semana y no podía ir a los asados del fin de semana, ¿no? Y ahora no vamos a los asados del fin de semana por el precio, ¿no? Porque no hay carne en la parrilla, ¿no? Bueno, como tratamos de hacer siempre, vamos a analizar en este caso el tema del aumento de la carne vacuna, que como bien decís vos, es uno de los, además de ser el alimento principal de los argentinos, bueno, constituye toda una tradición en nuestro país, esto del asado. Bueno, yo los venía escuchando a ustedes sobre, creo que los concursos que hace el municipio de Ituzaingó, Sí. de truco, todo eso. Además digo, voy a hacer un comentario al margen, ¿no? Porque me parece muy importante que desde los gobiernos municipales se estimulen este tipo de jornadas, donde además de pasar un momento agradable, lo que se hace es recuperar una tradición cultural que viene, que viene siendo trasladada por generaciones y que ya lleva varios siglos, o por lo menos un siglo y medio de trayectoria, ¿no? Como es el juego del chinchón, del truco, etcétera. Me parece muy importante recuperar en este sentido estas tradiciones. Yo a veces me Pero bueno, resisto, ¿viste? No quiero, digo, no, truco no tengo ganas, no tengo ganas. Y después digo, bueno, está bien, está bien. Cuando te pones a jugar es como que entras en una, ¿viste? Que decís, no dudes. ahora quiero ganar, Competencia, ahora quiero claro. Claro, ganar. claro. Bueno, así Bueno, que llegamos al tema de, vamos al Sí. tema de la carne. al tema de la carne. Sí, Que además, digo, lo veníamos preparando a fuego lento, pero veníamos, Sin... sí, veníamos para hablar del tema de la carne previo a la devaluación. Sí. O sea que todavía no sabemos bien si este es el piso, el techo, digo, hoy tenemos claro. como un diagnóstico de lo que vino aumentando. De ahí para adelante no sabemos qué va a pasar. Bueno, justamente se comen, los economistas y consultoras vienen señalando que lo que pasó esta semana del aumento del dólar a partir de la devaluación, que no fue ese golpe que se esperaba, que al principio de la semana hubiera un aumento de la moneda estadounidense del 40%, fue menor, tiene que ver también, y se especulaba con que esto se iba a trasladar el mismo día a precio, no sucedió porque hay muchos sectores económicos que preveían que iba a haber una devaluación y lo que hicieron fue aumentar por las dudas antes de la devaluación. Creemos que no es el caso de la carne, porque sí tiene una causa fundamental, que es el aumento del valor de la hacienda vacuna, ¿no? Ujú. Eso aumentó entre diciembre y marzo, que es cuando se tomó la medición, aumentó un 25% el valor de la hacienda. Y la semana pasada, bueno, ahí tenemos una placa que después la vamos a ver, la semana pasada, bueno, ahí arrancamos, enseguida vamos con esa placa, pero hacemos un comentario sobre la placa 4. La semana pasada, el viernes, justamente el día que se anuncian las medidas económicas, eh, la cotización del novillo de hasta 390 kilos era de 3.439 pesos el kilo más IVA. Y más abajo, en diciembre de 2024, ese valor era de 2.800 pesos más IVA. Y ahí tenemos en cuenta el aumento que se produjo en el valor de la hacienda, ahí tenemos más de un 20%. Es un Sumado a montón, ello, es un montón. claro, sumado a ello que obviamente el aumento de la hacienda genera un aumento en el precio de los frigoríficos, de la industria, lo que tienen que trabajar la hacienda, bueno, las medias reses y demás. Y en la próxima placa
ahí vemos un precio, ahí justamente, ahí vemos el precio mayorista. Bueno, ahí tenemos que el primer corte, el corte de la media red está 6.500 pesos el kilo. O sea, el carnicero al cual le compramos o el supermercado recibe la media res 100, 150 kilos a 6.500 pesos. Ahora, ¿qué sucede? De ese kilaje hay que descontarle un 30% que es hueso Claro. y grasa. Quiere decir que entonces ya el precio no es 6.500 pesos, sino que está rondando los 8.000 pesos el kilo. Por lo tanto, luego, ahora sí, volvamos a la placa número 1. Esto es lo que paga el carnicero. Claro, Claro. 8.000 pesos promedio, ¿no es cierto? Hay eh, media res que tiene una calidad que son novillitos, está el novillo y está la vaca. La Ujú. vaca en la cotización en el mercado de Hacienda vale prácticamente un 50% menos que el novillito. Por eso ¿Qué vamos a sería? ver, Ternera, ¿no? Carne de ¿cómo, ternera. Leandro? Cuando dicen carne de ternera es vaca y cuando es Claro, novillo, Claro. novillito es así el más tierna porque es como más chiquito, ¿no? claro, como el INDEC verificó un aumento en el precio de la carne, cuando uno recorre las carnicerías del Gran Buenos Aires, sobre todo, puede encontrar carnicerías que vendan con una diferencia de un 30% menor Mm. a los precios que registró el INDEC. Ahora, lo que también hay que contemplar en ese sentido es qué tipo de carne estamos comprando. Sí, que No es lo deberían mismo. Baja informarse, la ¿no? calidad. Tendría Claro, que haber un cartel o en algún lugar. Acá se vende carne, no sé, de ternera o de novillo, o que uno lo pueda elegir, porque casi Claro. son dos cortes distintos, ¿no? Por el tipo de la diferencia que hay. son dos características diferentes, ¿no es Claro, cierto? claro. Por eso en la cotización en el mercado de cañuelas, que antes era el mercado de Liniers, hay siempre una diferencia que ronda el 50%. Pero bueno, vayamos a la primera placa donde ahí vemos cuánto costaban los 5 cortes de carne vacuna que el INDEC mide mensualmente en febrero y cuánto costaron en marzo. El aumento promedio fue del 6,64%. Ahí vemos la placa. Los 5 cortes costaban 50.276 y ahora, en marzo, mejor dicho, costaron 53.617. ¿Cuál fue el corte que más aumentó? ¿Cuál? El cuadril, que aumentó el 8,5%. La nalga aumentó el 7,1%. Pasemos ahora a la placa número 2. Allí vemos cuánto costaban estos mismos cortes de carne vacuna y siempre con datos del INDEC, que son datos oficiales, en diciembre y cuánto costaron en marzo y cuál fue el porcentaje de aumento. Bueno, ahí tenemos cada corte un aumento diferente. La carne que más aumentó o el corte de carne vacuna que más aumentó fue la nalga, 25,12%. Después el asado, el 18,12% y así la carne picada, la paleta y el cuadril. Ahora, ¿esto Este, tiene alguna explicación o es una cuestión de lo que más se vende, es lo que más se aumenta? Digo, ¿es una decisión que no, toman los carniceros? el aumento en general tiene fundamentos, ¿no? Decimos que está bien, por supuesto. Nadie comparte que el aumento de la carne en 3 meses haya sido de este porcentaje, 22,50, 22,50, cuando la inflación en el mismo periodo fue de 8,6. Hmm. El aumento de la carne casi triplica el aumento de la inflación. Esto es lo que se debería corregir. Ahora, para corregirlo tiene que haber intervención del Estado en estas cadenas, ¿no es cierto? Arrancando desde el costo de la hacienda, pasando por la industria, luego por la comercialización
minoristas. Sí, Bueno, incluso pasemos a digo, la... la carne es digo, se exporta, entonces también ahí está el tema de si dependemos del precio internacional, que de hecho si tenemos que comparar los precios que pagan, no sé, en Francia por la carne, y ese podría llegar a ser el valor. En una época había mucha diferencia, cuánto se pagaba por la carne en Europa, que realmente era privativo. Hoy me parece que no sé si hay tanta diferencia con lo que se paga afuera, pero digo, no deja de ser algo que se exporta y que también es competencia, ¿no? Para ver dónde van a parar los cortes o si se venden en el mercado interno. No, sin duda que las exportaciones o el valor de las exportaciones también influyen en el precio del mercado interno, ¿no es cierto? Sobre todo cuando en el mercado interno no hay ningún tipo de regulación o acuerdos de precios, como hubo históricamente en los últimos 5 años o los cuatro Sí, años anteriores, o cupos para la desde... exportación. Se puede exportar tanto y tanto tiene que quedar para el mercado interno. Bueno, Digo, Claro. debería ser así. exactamente. Esto no sucede, digo, a ver, hace muy pocas semanas, el presidente de SICRA, que es la Cámara de la Industria de la Carne, eh, señalaba que el consumo interno en 2024 fue de 47 kilos 700 gramos por habitante por año, que fue el consumo menor desde 1920. Ujú. O sea, en 1920 los argentinos consumimos menos carne que en 2025, pero todos estos años, o sea, estamos hablando de más de 100 años que el consumo de carne no era tan bajo como pasó en el 2024. Ahora también hay que decir que ese consumo de carne, por el tema del costo, fue reemplazado por el consumo de carne aviar, de pollo, Sí. y por el consumo de carne porcina. O sea, hoy los argentinos consumimos más pollo, 49 kilos de pollo, de carne de pollo por año, superior a lo que estamos consumiendo de carne vacuna. Y esto tiene una explicación lógica. Hoy, cuando el kilo de carne promedio cuesta 11.000 pesos, el kilo de pollo cuesta 4.000. Esta es una de las razones que induce a un mayor consumo de la carne de pollo. Bueno, en la placa 3, ahí tenemos cómo fue la evolución del precio de la carne desde diciembre, enero, febrero y marzo. Y por supuesto, el resultado es este aumento del 22,5%. Y más abajo, ahí comparamos cuál fue el aumento del IPC de enero, de febrero y de marzo. Ahí fijémonos. En enero, el IPC 2,2, la carne 2,39. En febrero, que fue el aumento mayor de la carne, el IPC fue 2,4 y la carne 12,20. Mm. Y en marzo, 3,7 el IPC y 6,64 la carne vacuna. Sigamos con la placa número 4. Ya la habíamos visto, esta que decíamos sobre el valor de la hacienda. Luego pasamos a la placa número 5, que la vimos recién también, donde hablábamos de este frigorífico. Como vemos en la placa, ahí venden la media res entera, después venden el costillar, donde está el asado, a otro precio, que es 8.500 pesos, y también el garrón. O sea, el carnicero puede comprar también partes, no la res entera, sino partes de las que más se vende. Y por último, el comentario y la posibilidad del futuro. En marzo, como decimos, la carne aumentó más que el IPC. La semana pasada hicimos un sondeo de precios en supermercados y carnicerías. Recorrimos 17 bocas de expendio. Allí vemos los precios, en parte, de diferentes supermercados. Y fijémonos, cuando hablamos de dispersión de precios, ¿qué queremos decir?
Bueno, el asado costó 10.526 pesos con 73 en marzo. Ahí tenemos la primera columna, ¿no? El primer supermercado. Tenemos 4 precios de asado. En la misma boca de expendio, hay 4 precios diferentes del asado. En ninguno de los 4 casos, en este supermercado, el valor es inferior a lo que marcó el INDEC para el mes de marzo. Si recorremos todas las placas, todos los supermercados, vamos a encontrar con que la mayoría de las carnicerías y supermercados, los precios hoy, en abril, de venta de carne vacuna, superan a los valores que estableció o que registró el INDEC para el mes de marzo. Esto, digo, cuando mucha gente desconfía y dice, che, para mí lo del INDEC es un poco ficticio y no está reflejando lo que Claro. está pasando con los precios, lo estás confirmando, digo, hiciste un seguimiento con las distintas marcas de supermercado y dijiste, che, da un poco más, ¿no? Está claro. Bueno, ahí en las placas que veíamos, en los supermercados que relevamos, hay cierta contención del precio final. Está la opción que está cerca del precio del INDEC, o igual o menor, y hay otro sector, digamos, otro conjunto del mismo corte de carne vacuna que tiene un precio superior. Ahora, cuando ya vamos a las carnicerías y a los frigoríficos, ya el precio, ninguno de los cortes está dentro de la banda de precios que midió el INDEC para el mes de marzo. Con lo cual, lo que estamos diciendo, mediante este dato, sumado al dato de que la hacienda en el mercado de Cañuelas tiene una tendencia a seguir aumentando, vamos a ver qué pasa en abril. Si crece el valor de la hacienda, seguramente va a haber un mayor aumento de la carne vacuna que va a establecer el INDEC cuando haga la medición del mes de abril. Los datos de estos 17 bocas de expendio que nosotros relevamos, nos está indicando que ya en las primeras 2 semanas de abril hubo un aumento de la carne que se agrega al aumento del mes de marzo. Con lo cual, tuvimos un aumento importante en febrero, un aumento importante en marzo, y también recordamos que en el mes de diciembre, cuando la inflación fue del 2,4, la carne ya había aumentado en diciembre un 9,5%. Ahora, ¿pudiste Bien. llegar a alguna conclusión? ¿Es por una cuestión especulativa? ¿Tiene que ver con el precio internacional? ¿Por el dólar? ¿Cuál sería la conclusión? Porque estamos señalando meses donde el dólar estuvo quieto en el verano y sin embargo la carne se fue para Aumentó igual. arriba. Después, meses donde hubo variación de precios en alimentos, la carne se fue más arriba. El Entonces, costo del traslado, digo, ¿cuál los servicios sería? que Bueno, pagan las ¿Alguien explica carnicerías. esto? hay un tema que me parece que es importante analizar. Los sectores económicos que están incluidos en la cadena de valor de la carne vacuna miden su rentabilidad en dólares. Los productores, los ganaderos, la industria, no sé, el carnicero no. El carnicero lo mide en pesos, que es la moneda que maneja. Pero en sectores previos a la carnicería, o sea, a la comercialización minorista, se mide en dólares. Tanto es así que las páginas de internet de los sectores, de la industria y de los ganaderos, hablan de una rentabilidad en pesos y de una rentabilidad en dólares. Hoy, o hasta el viernes pasado, la rentabilidad en dólares con un dólar a 1.100 era de un valor, y ahora, con un aumento del valor de la moneda estadounidense, la rentabilidad decae en dólares. ¿Qué puede pasar entonces? Si yo ganaba X Quieren ganar dólares, más, está claro. va a haber un Me lo diga. incremento. Y además, con esta tendencia que nosotros vimos en las primeras 2 semanas de abril con respecto al tema de la carne, en los sectores fundamentales de la comercialización, que son los frigoríficos y los supermercados,
Evidentemente, si no hay medidas en sentido contrario, la carne en abril también va a superar el aumento del IPC, porque el resto de los alimentos, hasta el viernes en que se anunciaron las medidas, estaba de alguna manera contenida. Decimos contenida con valores que hoy nos parecen acorde a la realidad, que el conjunto de alimentos en marzo haya aumentado un 5,9%, inducido fundamentalmente por el aumento de la carne, no es un buen dato. Bien. Sobre todo cuando hoy la mayoría o la totalidad de los argentinos gastamos la mayor parte de nuestro ingreso en comprar alimentos. Y Pedro, nuestros ingresos quedaron congelados y en marzo los alimentos aumentaron un 5,9%. hasta acá llegamos, fue un montón de información, Sí. pero bueno, difícil de digerir en este caso. Sabiendo que lo que viene van a seguir siendo aumentos, ¿no? Claro, Con y que el lo viernes... inestable que está la economía. Y que el Viernes Santo, en vez de ser pecado, me parece que va a ser un milagro comer carne, ¿no? Así que lo dejamos acá, te dedicamos que tengas felices Pascuas Sí. y que, bueno, pases un buen fin de semana. Gracias. Sí, aguardemos, digo, nosotros siempre propiciamos, no ahora, siempre históricamente, Mm, que el Estado tiene que intervenir en los mercados, porque si no se interviene, los perjudicados son los asalariados, las personas que tienen ingresos fijos, los trabajadores. Cuando nosotros decimos que los alimentos aumentaron un 5,9%, ese aumento no se trasladó a los salarios, a los saberes jubilatorios, a los ingresos de la gente. Bueno, Los ingresos eran los mismos. quizás se Con lo cual resuma. hay una pérdida del poder adquisitivo y como ya venimos padeciendo de hace varios meses, el consumo sigue cayendo. Claro. La pena son de nosotros, las vaquitas son ajenas, decía por ahí. Así que se explicó hace tanto tiempo, pero nunca más aplicado que en este último tiempo. Que tengas buena semana, Gracias. Bueno, felices Pascuas y igualmente. hasta el martes que viene. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Pedro Bucetti.